¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver los metadatos que hay que tomar de todas las fotografías y en cualquier caso de cualquier punto de muestreo. Cuando vamos a tomar los datos tenemos que coger los metadatos. ¿Qué metadatos tenemos que coger? Las medidas físico-químicas y la cobertura vegetal, monitoreo de especies clave, que aquí, bueno, si tenemos suerte y podemos hacer fotos, las hacemos, y si no, pues no las hacemos. Lo prioritario es respetar la biota, porque somos observadores, no vamos a intervenir en ningún caso, de momento. Y después, bueno, la toma de datos y el archivo de fotografías, donde os pondré el link a la nube y la palabra clave para acceder al link a la nube, donde ahora mismo no hay nada en absoluto, pero bueno, habrá. Primero, el cuaderno de campo. Cuaderno de campo, cuando los científicos de campo nos gusta cuaderno de campo que no se puedan arrancar hojas. Es increíble, pero es cierto. Aprendemos tanto de lo que sale mal como de lo que sale bien. A veces se aprende más de lo que sale mal. Hay que tener en cuenta absolutamente todo. Entonces, en el laboratorio nos sale mal una cosa. Bueno, pues eso también es importante, poner la foto de lo que salió mal. Y esto que se me contaminó, porque tienes todos los pasos detallados, todos los detalles escritos. Luego todo esto lo digitalizamos, pero lo tenemos escrito. Y esto, bueno, es más difícil que nos lo borre un hacker de la nube, ¿vale? Vamos a conservarlo todo. ¿Y por qué que no se puedan arrancar hojas? Mejor que esté cosido que no se arranquen. Porque está todo escrito a mano. Mi letra es horrible, esto me salió mal, esto hice una chapuza. No, que quede registrado. A veces hay cosas buenísimas como el moho y después la penicilina a partir de chapuzas. Y si no lo hubieras tenido escrito y hubiese dicho, ¡guau, qué mal lo hice, venga, todo fuera!, no sabríamos cómo la habían producido ese moho que al final tenía penicilina, ¿vale? Entonces, importantísimo, cuaderno de campo, anotarlo todo. Anotaremos en cada visita el punto de muestreo y veremos también todos los datos que vamos a obtener. Es importante anotar las condiciones meteorológicas del momento del muestreo. Si está nublado, si hace sol, si llueve. Pueden ser importantes a la hora de explicar parámetros físico-químicos que nos salgan anormales. Si está lloviendo mucho, a lo mejor el agua se diluye. A lo mejor no tiene importancia porque es un río grande y tiene mucho caudal, pero a lo mejor el punto nuestro concreto sí la tiene. Entonces esto hay que anotarlo siempre. Y la exposición específica del lugar exacto de muestreo, si está expuesto o resguardado. Es posible que sea un día soleado, pero el día y la hora a la que vamos, pues no le da el sol al punto concreto en el que estamos. Entonces, desde el punto de vista de los organismos que viven en el agua, no tienen sol, aunque el día esté súper soleado, y la temperatura va a ser más baja también. Los datos del cuaderno después los vamos a digitalizar todos en hojas de cálculo que vamos a mantener en la nube. Cada uno de nosotros y nosotras va a tener su espacio y su hoja de cálculo para pasar ahí todo lo que anotemos en el cuaderno. Pero, insisto, cuaderno de campo solo para esto y mantenerlo. Vosotros como personas científicas ciudadanas, ahora olvidaros de otras cosas. Para este proyecto vais a ser científicos, ¿vale? O sea que hacéis lo mismo que hago yo, ¿vale? Que no os recomiendo nada que no haga yo misma. O sea, os puedo enseñar mi cuaderno de campo, os lo aseguro, con mi letra asquerosa está escrito todo. Entonces, y con la fecha y la hora. Hora de muestreo, empiezo a tal hora, termino a tal hora. Ahora mismo os enseño por qué. Porque es imprescindible para estandarizar los muestreos y en su caso contrastar con otras fuentes independientes. Por ejemplo, datos de la AEMET, datos de la Confederación Hidrográfica, datos de las estaciones de aforo de los ríos. Si tenemos la hora y el día, en su caso podremos contrastar con los datos
independientes obtenidos desde otras instituciones o desde otras investigaciones. Podemos comparar. Si no tenemos el día y la hora, no podemos comparar. Imaginaros, muestreamos en un río y sueltan agua, desaguan de un embalse aguas arriba a determinada hora. Generalmente deberían anotar todas las horas, pero esto luego muchas veces no es público. Bueno, pues a lo mejor si estamos allí, ahí lo tenemos. Por eso es importante anotar la hora también, ¿vale? Que puede influir en cuánto se nos diluye el agua, lo que quiera que tenemos en el río. Fecha, cualquier anotación sirve. Normalmente vamos a usar día, mes, año en la anotación habitual que usamos aquí, en España por lo menos. Hora, imprescindible anotar el momento de muestreo por si hubiera anomalías. Normalmente usaremos notación 0,24 para las horas y 0,60 para los minutos, tipo lo que hacemos siempre, vaya. Inicial 11 horas 15 minutos, final 11 horas 45 minutos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy nos va a llevar, en realidad, dependiendo de lo interesante que haya el día concreto de muestreo, pero no nos debería llevar más de 10 minutos, porque luego lo que aprenderemos el próximo viernes y el siguiente va a haber que dedicar unos minutos más para el filtrado del agua para los microplásticos y luego unos minutos, que puede ser un poco más de tiempo, para la recogida y análisis de basura, y luego las fechas que vayamos a coger un filtro extra para ADN ambiental, que va a tardar un poquito más que para microplásticos, necesitaremos otros 10 o 15 minutos más. Como habíamos hablado al principio, en total esto de trabajo físico nos llevará aproximadamente 1 hora más o menos al mes. Si queréis cada 15 días, pero vamos, en principio sería 1 hora al mes más o menos, más lo que lleve ir al punto de muestreo o puntos de muestreo que hayamos elegido. Coordenadas geográficas, como siempre vamos a volver al mismo sitio, basta con que los anotemos el primer día, lo ponemos en la hoja de cálculo arriba del todo y ya está, porque siempre volveremos al mismo punto. A veces hay problemas y tenemos que mover el punto. ¿Por qué? Pues porque empiezan una obra ahí, porque crecen muchísimo los matos, porque se convierte inaccesible, porque hay un argallo. Entonces en ese caso apuntamos la nueva coordenada. ¿Vale? Vamos lo más cerca posible y apuntamos la nueva coordenada. Parámetros físico-químicos los vamos a medir con un medidor. Vamos a empezar con estas tiras normales que se venden para acuarios. Que vamos a medir cosas de agua, o sea que todo lo que se vende para acuarios en principio suele ser bastante adecuado. Temperatura del agua lo vamos a medir con este termómetro digital que consiguió Alba y que de momento tenemos suficientes para los kits iniciales de voluntariado, igualmente estas tiras. ¿Qué parámetros físico-químicos vamos a medir? Están todos aquí en la misma tira y lo vamos a ver ahora cuando vayamos al regato, ¿vale? Vamos a ver pH, acidez o basicidad del agua. Vamos a ver nitritos y nitratos. Los nitritos son algo más tóxicos que los nitratos, aunque solo a gran concentración. Los nitratos es lo que suelen usar las plantas superiores como alimento. Y en el agua, una gran cantidad de nitritos y nitratos suele implicar que va a haber eutrofización, es decir, que van a crecer mucho las microalgas y luego las algas en comparación con el zooplancton. Entonces, ¿qué es lo que luego se van a comer los peces? Entonces, en concentraciones muy elevadas puede indicar una alteración del medio, una alteración de la cadena trófica que tenemos en el río. Vamos a ver la dureza general, el contenido en minerales en general. La dureza general es la permanente y la dureza de carbonatos, esto está en inglés, entonces bueno, está ahí puesto. Es que bueno, es el que Alba lo encontró. No me fijé, lo siento, en eso sí que no me fijé. No, pero bueno, la verdad es que era el más asequible teniendo en cuenta que bueno, el grupo de voluntariado irá creciendo, entonces habrá que comprar unos cuantos. Y luego la dureza de carbonatos, que esta sí puede ser temporal,
Bueno, carbonato cálcico principalmente, bueno, nos indica la dureza del agua y es un parámetro bastante importante para determinar el tipo de organismos que van a vivir ahí, y el cloro, ¿vale? Y vamos a mirar todo esto y vamos a tener el registro de cada punto de muestreo cada vez que vayamos a muestrear. En principio esperamos que sea similar. Si hay vertidos ocasionales o hay cualquier tipo de alteración, cambiará mucho. También puede cambiar mucho entre el invierno y el verano. Son los parámetros básicos que vamos a medir. Lo tendremos en el kit de voluntariado. Nosotros nos vamos a fiar porque los datos científicos que vamos a obtener son lo que vamos a notar. Es decir, que la fotografía solo la usamos como una prueba, una evidencia física, un refrendo del dato que anotamos en nuestro cuaderno. Lo que importa es lo que anotamos. Vamos, por supuesto, somos personas adultas, maduras y alguna niña, que seguro que lo va a hacer mejor que los mayores, y nos vamos a fiar de nuestros datos, ¿vale? No vamos a sospechar de nadie. Estamos completamente seguros de que lo que escribimos aquí es lo que vemos y lo que hemos encontrado. Pero, bueno, pues cuando publiquemos los datos, sobre todo en caso de anomalías, es importantísimo tener siempre algo que nos lo confirme, que nos lo refrende, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a usar fotografías. Las fotografías, en el análisis de datos, cuando analizamos datos, cuando queremos publicar una cosa, sobre todo si es una cosa llamativa o si es una cosa que va a conllevar una intervención posterior por parte de la administración o quien le corresponda sobre el sistema, hay que anotarlo todo, revisarlo bien. Para eso tenemos las fotos. Los datos brutos, por tanto las fotografías, se deben guardar. En ciencia se guardan por lo menos 5 años después de la publicación de los resultados, ¿vale? Aquí recordad que vamos a publicar los resultados porque es un grupo de ciencia ciudadana a nivel científico, dejando aparte que también hagamos divulgación de lo que estamos encontrando en la prensa y que informemos a las autoridades competentes. Pero recordad que el objetivo es hacer ciencia ciudadana, es decir, que lo vamos a publicar. Tenemos que guardar nuestros datos, no podemos vaciar el repositorio en 5 años. Las fotos que tomemos van a quedar allí. Por eso es importante limitar el número de fotografías. Podemos tomar todas las que queramos, pero para subir al repositorio, por favor, elegid solo la mejor, ¿vale? De cada cosa que tengamos. Solo faltaba que no pudiéramos tomar fotos. Claro que vamos a tomar fotos, pero elegir la mejor de las fotos. ¿Por qué vamos a coger una foto? Cada vez que vamos a muestrear, que va a ilustrar, estaba lloviendo, bueno, una foto toda gris, cambió la cobertura vegetal, tenemos la foto del sitio, subir solo una, porque si no puede hacerse muy difícil controlarlo todo, ¿vale? La cobertura vegetal es la primera foto que vamos a tomar y la que va a estar allí desde el principio, ¿vale? ¿Por qué es importante? Facilita el refugio de especies, como peces, como nutrias, las aves del borde, etcétera. Las aves que viven asociadas al río o que están en la costa. Influye en la temperatura del agua, sobre todo en las zonas que tienen poca corriente. En inglés se llama canopy. Y aquí cobertura vegetal o toldo, o sea, es el toldo vegetal, bueno, es la cobertura del río. Lo que en la mayoría de los sitios es lo que proporciona la sombra. O bueno, aparte de la montaña, ¿no? Pero suele ser la cobertura vegetal. Y puede también influir en las precipitaciones que va a recibir la zona concreta del río. Por ejemplo, cuando está nevando, si hay mucha cobertura vegetal, no cae directamente el copo sobre el agua, sino que se retiene primero y luego cae generalmente cuando está derretido. Se estima como porcentaje de superficie cubierta por vegetación que no recibe normalmente los rayos directos del sol. Eso lo veis
sois ciudadanía científica, es decir, decís, en este tramo tengo cubierto el 80%, en este tramo tengo cubierto el 60%, simplemente interpretáis lo que estáis viendo, del punto concreto de muestreo. Y aparte hacéis la foto, ¿vale? Una foto general con perspectiva que permita ver la zona que está cubierta. Que la zona concreta está cubierta por árboles, vale una foto amplia, con una perspectiva desde lejos, más o menos. Que está cubierta por arbustos o por helechos que caen sobre el agua, y en ese momento, cuando empecéis a muestrear, está en sombra total, está cubierta en el 100%, fotita, ¿vale? Pero si es con arbustos puede cambiar fácilmente, más fácilmente que si es con árboles. Entonces, simplemente por rutina, acostumbraros, volvéis, hacéis la foto. ¿Cambió algo? No la subo. Entiendo que si no la subo en esa fecha es que no cambió nada. ¿Cambió algo? La subo, ¿vale? Y anoto la nueva cobertura que encuentre. Puede subir o puede bajar. Puede bajar si los helechos, hubo una riada, se cayeron, puede subir si están creciendo, puede bajar también si alguien manejó la vegetación ribereña, ¿no? Que a veces, sobre todo con la temporada de pesca, puede cambiar bastante. Entonces, fotografía acompañante el primer día de muestreo, incluso si es el 0%, ¿vale? Aunque sea 0%, está completamente libre, no tiene nada de cobertura, bueno, pero hacer la foto igual, ¿de acuerdo? Porque es bueno tener la prueba siempre. Especies, sería ideal poder hacer fotos a las especies, pero en la realidad no vamos a poder, ¿vale? Tenemos que ser muy afortunados para ver, o intentamos ser sigilosos, ¿de acuerdo? No vamos arrasando, pero es muy excepcional poder ver algún pájaro posado en el agua, así que pueden hacerse fotos a patos, garzas, cormoranes, porque esos sí que normalmente se suelen dejar ver bastante bien, pero no os vais a poder acercar mucho tampoco. Entonces, dependiendo de, podéis usar por supuesto lo que queráis, móvil, cámara de fotos, lo que queráis, pero dependiendo de lo que uséis para las fotos, y no tenéis que comprar nada para aquí, vale el móvil, pues a veces la foto va a ser un poco virriosa, da lo mismo. Tenéis la foto del animal, pues bien, lo anotáis, lo habéis visto de visu, lo anotáis, lo podéis identificar. Podéis, si tenéis internet en el móvil, hay un montón de guías, a mí me gustan mucho las páginas de Astronatura, podéis usar las páginas que queráis como referencia. Luego cuando empecemos vamos a ir haciendo ya, nos reuniremos, recordáis, la idea es reunirnos una vez al mes para ver, bueno, cómo va todo, y entonces podemos tratar específicamente y aportarnos unos a los otros. Bueno, pues yo encontré esta página que tiene todo esto, yo encontré esto, yo encontré, y podemos ir mejorando, ¿vale? Especies paraguas son las que nos gustaría especialmente encontrar. Son las especies cuya protección va a proteger a todo el ecosistema. Este, bueno, es un concepto que se usa normalmente en ecología, pero que es un poquillo resbaloso. ¿Por qué? Porque normalmente se tiende a pensar una especie depredadora, que es bueno, pues que protegiéndola a ella vas a proteger a todo lo que esté debajo, pero bueno, a veces hay ciertas especies que están en peligro, que son delicadas, vulnerables y que son sensibles a la contaminación medioambiental, por ejemplo, o ataques de virus, bacterias, y que son muy resistentes o son oportunistas, pero en ecosistemas que están recién restaurados o donde han cambiado las condiciones ambientales hace poco, o en situaciones que son críticas para las poblaciones, proteger a esas especies equivale a que protegemos todo el resto, porque vamos a mejorar la calidad del hábitat y con ella vamos a mejorar todo el resto de la biota que viva ahí. Entonces, ejemplos, trucha o anguila. Anguila, vamos a ver, resisten todo, pasan por la hierba. He visto, vamos, anguilas, tirarlas para intentar matarlas desde un segundo piso y llegar abajo y estar vivas. Eso lo he visto físicamente. Con una investigadora un poco loca que trabajaba sobre anguilas en
la Facultad de Medicina y tiró desde el segundo piso del animalario porque no quería matarlas con anestésico. No, mejor que se mueran de un golpe, es mucho más humanitario. Y bueno, y ahí estaban las anguilas vivas. A ver, que es verdad, son muy resistentes, muy tolerantes, pero ahora están en una situación crítica. A pesar de que se sigan pescando angulas, no me voy a meter en esto, pero están en una situación crítica. Y bueno, si la protegemos, vamos a proteger a todo el entorno también. Por eso os digo que el concepto de especie paraguas puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Y tenemos que ir siempre intentando favorecer al ecosistema, no a nosotros. Si alguien es pescador o cazador, tiene todo mi respeto, pero vamos, en este caso concreto de especies en peligro crítico, bueno, pues deberíamos tener un poco de generosidad respecto a ellas. Bueno, y especies paraguas, típicamente aquí se suele contemplar al salmón, en otros sitios tiburones, tortugas, en fin, depende un poquito del ecosistema y del sitio concreto y de la situación concreta de las especies. Abreviando, fotos. A lo mejor las vemos, improbable que podamos tener fotos, que hay alguno que esté por ahí cerca, veis alguna trucha, algún reo gordo cerca de donde estáis y os sale una foto, estupendo, que no sale, no pasa nada, simplemente anotáis pez grande, no distingo si es trucha o salmón, pero anotarlo, ¿vale? Salmónidos. Vivimos en un sitio donde hay mucha gente, la proporción de humanos respecto a especies salvajes es bastante elevada, entonces son muy esquivos y no molestemos al modelo, pero bueno, luego insistiremos después. Especies invasoras son muy tolerantes a condiciones ambientales degradadas, se adaptan a distintos ecosistemas y compiten por los recursos de forma ventajosa, son muy hábiles compitiendo. Se consideran especies invasoras, no son las malas hierbas, ¿vale? Las nativas que crecen mucho nos pueden fastidiar el jardín, pero no son especies invasoras. Se refiere a especies aliens, a especies alóctonas. Y si aparecen plantas invasoras, plantas de ribera invasoras, esas sí que vamos a poder fotografiarlas tranquilamente porque no se nos mueven, o sea que bueno, eso va a ser más fácil, ¿no? Para nuestra tarea de reportero dicharachero. Pero bueno, los animales serán probablemente más esquivos. Hay una web con 86 especies invasoras asturianas, con una descripción bastante exhaustiva y con ilustraciones en Asturnatura. Estamos intentando negociar una guía de especies invasoras física, o sea, un librito para acompañar al kit del voluntariado. Estamos negociando. Si lo conseguimos, pues muy bien, y si no lo conseguimos, pues tiramos de la web, ¿vale? Y ya como tenemos unos meses para empezar, bueno, podemos ir mirando ya esto y ver si las identificamos, si nos podemos acordar de ellas, si no, en fin. Luego también podemos llamar a expertos en especies invasoras como Andrés Arias y nos puede dar una pequeña charla y bueno, pues si queremos, que a ver, que por pedir, ¿no? Y si tiene tiempo y ajustamos una fecha, estupendo. Y en principio aquí a mí esta me gusta bastante, hay bastantes fotos, estas fotos las saqué de aquí, simplemente entráis, pincháis, es una web gratis, no hay que registrarse, o sea, os van a saltar anuncios, pasáis de los anuncios y bueno, es bastante seria y muy fiable. Puse ahí, mejor perder la fotografía que acosar al modelo, ¿vale? Que no nos sale bien, no pasa nada. Anotamos la observación, que para eso tenemos nuestro súper cuaderno de campo. Y la anotamos y lo describimos lo mejor que podamos. Es un pájaro rojo por arriba, verde por abajo y que hace croaj. Bueno, pues lo anotamos. Aunque nos suene ridículo, es bueno anotarlo todo, ¿vale? En su caso, bueno, luego el ADN nos lo va a confirmar. Ya está. Si está viviendo ahí, nos lo va a confirmar el ADN. En su caso, y con permiso de la autoridad medioambiental competente, vamos a organizar erradicaciones controladas de especies invasoras. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, suele funcionar bien, pero hay que saber hacerlo y entonces, y por supuesto, hay que tener permiso
No vamos a lanzarnos a lo loco a arrancar nada, ¿vale? Entonces no debemos llevarnos nada del punto de muestreo salvo basura. ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse de especie. Incluso tenemos la foto delante, vemos esto, se parece mucho, pero ¿y si no es lo mismo? Hay variación natural en las especies. Entonces es mejor no llevar nada. Y dejamos el lugar tal y como lo encontramos. Esto que me decía mi madre, tenemos que dejarlo todo tal como lo encontramos. Sigue siendo un mensaje completamente actualizado para las nuevas generaciones. Y hablo para la nueva generación que tenemos aquí. Salvo la basura, nos llevamos la basura. A ver, repositorio para fotografías. Vais a tener esto en vuestro correo electrónico, o sea que no lo necesitáis anotar si no queréis. Os lo va a mandar Eduardo. Es ese que hay ahí, https n9cl, cuidamos el agua. La diferencia con el otro es que no es cuidamos del agua, sino que este se llama cuidamos el agua, ya está. Lo cogéis, pincháis ahí y entráis en el repositorio. La contraseña es cuidamos el agua 23, ¿vale? En condiciones normales solo va a haber una fotografía por fecha y punto de muestreo en el registro. Que recordar, nuestro registro es para, en su caso, validar los datos. Con lo que vamos a funcionar es con lo que escribamos, ¿vale? Pero, bueno, lo tenemos ahí de repositorio y lo vamos a tener ahí 5 años. Entonces, no subáis más de una. Que hacéis fotografías a 3 animales distintos, por ejemplo, por supuesto, las 3 más la fotografía ambiental, ¿vale? Pero una de cada cosa. No varias. Elegís, hacéis las que queráis y elegís la que consideréis mejor. Mejor por más visible, ¿vale? No de mejor calidad técnica, sino la que mejor se puedan identificar las características de lo que estáis viendo. En caso de fotografiar estas, elegir la mejor foto de cada una, y si no hay cambios respecto al muestreo anterior, no hace falta subir nuevas fotografías. Si no sobrecargamos el repositorio y no nos añadimos más tareas, ¿vale? A alguna gente le gusta mucho hacer fotos, otra gente como yo, soy horrible y no me gusta mucho. Bueno, pues no hace falta subir de cada vez si no ha habido cambios en la cobertura vegetal y si no vemos nada llamativo. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto terminamos la parte teórica y nos vamos al campo a probar las tiras y a ver la temperatura. Más me gusta porque es el más fiable. Sí, no parece que se mueva mucho, ¿eh? Todo, la descripción, cuanto más exhaustiva, mejor. Es de acuario. Esto, bueno, es de acuario. Entonces, cogemos uno. No tenemos que poner guantes. Si no lo tocamos, no tenemos que poner guantes. Es una escala de color. Y para interpretar, finalmente, bueno, esta es era la dureza general. No tiene que estar mucho tiempo, el minuto es esperar fuera del sumergirlo hasta el final del color. Sumergirlo hasta el final y esperar, ¿vale? Y es esperar un minuto. Bueno, pues lo tenemos aquí, el rango, porque es menos tóxico, el rango es bastante grande y es normal que haya alguno, pero bueno, es baja en nitratos, estaría entre este y este. Este es el termómetro. En esta pantalla veréis la temperatura a la que se encuentra el agua. Importante introducir el cable con el sensor, que es esta parte final de aquí, esta parte metalizada, es importante introducirla enteramente en el agua. Hay que esperar un poquito a que se estabilice la temperatura y ese será el parámetro, el valor que deberéis apuntar en vuestra libreta. A continuación, vamos a medir los parámetros químicos del agua.
Para los que tengáis un acuario en casa, este tipo de tiras os resultará familiar. Como veis, aquí tendremos el patrón de lectura con los distintos parámetros que vamos a medir. La dureza del agua con 2 medidas diferentes, los nitritos, los nitratos, los carbonatos y finalmente el pH. No os preocupéis por esta interpretación porque tendréis adjunto un documento en el que os explicará cómo interpretar los resultados. Lo importante es que cuando lleguéis al punto de muestreo, con vuestro tubo de tiras, abráis ese tubo y con las pinzas que tenéis en el kit del voluntariado, cogeréis una de las tiras. Estas tiras, cada una de ellas, hay que introducirla completamente en el agua, esperar unos 60 segundos y a continuación esperar unos 90 segundos para que la tira seque y los resultados sean lo más fiables posibles.